me pasó casi como a los deportistas, me sobreentrené. Como ustedes ven, casi que 40 páginas del cuadernito habrían sido suficiente materia para las 3 veces que nos reunimos. Pero eh, realmente hoy creo que les voy a exponer lo que me parece a mí que enlaza el tema que ofrecí para esta realización del aula abierta, que es el enlace entre formación y mundo de la vida, que me parece a mí básicamente enlaza también argumentación y mundo de la vida. A mí me parece pues que debo insistirles en lo que planteé en algunas ocasiones. Yo francamente me resisto a la idea en cierto sentido inocente que plantea Habermas de que el lenguaje es no coactivo. Entonces yo creo que la formación en parte tiene como ese compromiso fuerte de habilitar a los sujetos, o como dicen hoy en los ministerios, desarrollar las competencias argumentativas. Por esa razón, porque solo si uno es capaz de, por así decirlo, desmontar lo que le están planteando y a su vez hacer valer sus planteamientos, tiene como un papel o tiene una posibilidad de intervenir en la escena pública, en la escena política. Entonces, hoy va a recoger muchos de los elementos que he planteado, pero en lo que trabajo hoy, sobre todo me voy a detener en un libro de Husserl, que es el volumen 9 de Husserliana. En general, los volúmenes de Husserliana están asociados o a la edición de los libros que alcanzó a preparar Husserl en vida. Por cierto, muy poco. Si Husserl viviera en esta época, prácticamente sería, según las categorías que va a usar Colciencias, un investigador junior, principiante. Husserl mismo, cuando estaba pues a punto de morir, se consideraba un Anfänger, un principiante, y en parte por lo que le aprendió a Descartes, por ponerlo todo en duda. Descartes decía, por lo menos una vez en la vida, Husserl pensaba que era el asunto de la fenomenología. En el volumen 9 de Husserliana se contiene, decía, casi todo lo que Husserl escribió o preparó como materia para clases sobre el tema de la psicología. Inclusive ese volumen yo creo que contiene lo que en términos, digamos, del pensamiento de Husserl se puede llamar la vía psicológica. Y en la vía psicológica lo que Husserl trata de indicar es que si queremos tener una fenomenología o una filosofía trascendental seriamente fundada, necesitamos tener en la base una psicología fenomenológica, una psicología trascendental. Y Husserl va a pensar ante todo por psicología como el estudio de la actividad constituyente del sentido que realiza el sujeto. Esta indicación que voy a hacer antes de empezar, a mí me parece que es extremadamente importante. Las lecciones de Husserl, que son, digamos, la primera parte del tomo, las lecciones de psicología fenomenológica que datan del año 1928, tienen un interés extremado, creo yo, para ver la relación que Husserl tuvo en el final de su carrera con Heidegger. Ese año 28, como comentamos, Husserl invitó a Heidegger para que coescribieran el artículo Fenomenología para la Enciclopedia Británica. Ahí es donde Husserl
por ejemplo, llega a la tesis fuerte de que la fenomenología aspira a ser una filosofía perennis. Y ahí es también donde en la elaboración de los manuscritos, Husserl preparó 3 de ellos, Heidegger un cuarto, se produjo ya totalmente la ruptura entre Husserl y Heidegger, porque Heidegger de alguna manera pues desarrolla una supresión del sujeto con el título Dasein, y me parece a mí las lecciones del año 28 son un intento muy estricto de Husserl de tratar de responder a la necesidad de tener en la base de la filosofía en general, pero específicamente de la filosofía fenomenológica, una concepción de sujeto. En el papel que voy a leer también hay una advertencia que quiero hacerles. Hay como 2 maneras básicas de pensar la psicología fenomenológica. Una es cuando la psicología fenomenológica, en cuanto base de la filosofía fenomenológica, se realiza también como una tarea científica, que implica fundar científicamente tanto la filosofía como habilitar al sujeto para que desarrolle una comprensión sistemática de su experiencia de mundo o una comprensión rigurosa de su experiencia de mundo. La otra manera es desarrollar lo que también se puede llamar en el propio Husserl psicología mundana, que es la que permite hacer como descripciones de la experiencia propia de una serie de aspectos que jamás tendrán que llegar a ser universalizables o válidos. Por ejemplo, el hacer descripción fenomenológica de los miedos, de las fobias, de las filias, de eso que de verdad nos constituye y que de muchas maneras, quizás más que una filosofía fenomenológica o una psicología fenomenológica científica, nos lo hace comprender más, por ejemplo, la vía psicoanalítica. Y es esa psicología mundana, la que empata mucho, por ejemplo, en la lectura de Merleau-Ponty o en la lectura de Sartre o en la lectura del mismo Ricoeur, empata o se emparenta mucho con el psicoanálisis. Esa otra fenomenología yo hoy no la voy a mencionar, sé que existe, pero hoy no la voy a mencionar. Entonces, en esta conferencia que he llamado Formación y Mundo de la Vida, se exponen conceptos básicos de Husserl en relación con los títulos Mundo de la Vida y Formación. Por eso, porque nuestra formación acontece en el mundo de la vida y porque al formarnos, nosotros a su vez alteramos el mundo de la vida, como le pasa a uno cuando llega un muchachito a la familia, que efectivamente uno brega a formarlo, pero el muchachito también con sus comportamientos, con su ser en el mundo, le cambia a uno todas las rutinas, todas las formas de vida. O sea que en el fondo uno pretende estar formándolo cuando también ellos vienen y forman la escena. Se hace en este orden porque la formación del sujeto tiene lugar en el mundo de la vida, al mismo tiempo el sujeto forma el sentido histórico, político, social del mundo de la vida. La numeración me quedó muy chambona. Yo estuve mirando anoche, esta mañana, y me toca corregir, me da mucha pena. Pero son 2 pedazos en realidad, un pedazo hablando del mundo de la vida y el otro de la psicología fenomenológica. Entonces, ahora sus literales, todos los vamos a obviar. En la primera parte retomo una elaboración que hice sobre mundo de la vida y fenomenología del lugar, respondiendo un poco a esa vía de investigación que propone Luz Gloria, de hacer fenomenología del lugar, hacer desplazamiento de la fenomenología del tiempo a la fenomenología del lugar. La tesis central es que el sujeto al formarse se forma a sí mismo y forma la cultura. Adelante vamos a ver que la expresión que me interesa resaltar de Husserl no es la de Bildung para hablar de formación, porque a mí me parece que todo lo que aprendimos con Jäger daba la impresión de que uno puede real y positivamente moldear al otro.
Por ejemplo, hay esa frase de Jäger de que la educación es el acto por el cual las generaciones adultas tratan de forjar en las nuevas generaciones el ideal de hombre que ellas quisieron llegar a ser, lo cual en realidad pone al neonato o al neosujeto en la condición de ser como una arcilla que se puede moldear. Y hoy sabemos que eso es una ilusión que desbarata las pulsiones que tiene de hecho y aún los caracteres que traen consigo las personas. Entonces la tesis central es que el sujeto al formarse se forma a sí mismo, que era un poco también la idea que le decían a uno en la familia, que todos los dedos de la mano son de la misma mano y todos son distintos para referirse a los hijos, ¿no? O sea que teniendo uno las mismas variables o el mismo contexto o los mismos factores educacionales, los resultados siempre son distintos, porque hay una acción del sujeto, ¿no? Al constituirse como ego individual, transforma y reconfigura el escenario en el cual se realiza, esto es, el mundo vital con su lenguaje y demás instituciones. Por ejemplo, para mí fue muy interesante cuando me tocaron los cursos de griego y de latín con el doctor Cabanillas, por ejemplo, la explicación que hacía el doctor Cabanillas de cómo muchos de los giros idiomáticos que acontecen tanto en la familia como en las culturas son debidos a la manera como los niños pronuncian al comienzo. Inclusive hay personas que pueden llamarse casi para un grupo familiar Papeto, aunque su nombre sea Manuel Alberto, cosas de ese tipo, ¿no? Que en verdad se vuelven así como notas lingüísticas compartidas y que son construidas por los niños. Son ejemplos demasiado precisos que se pueden documentar lingüísticamente de las alteraciones que producen los niños que todavía no son en los estándares de Colciencias o del ICFES o del ministerio competentes lingüísticamente. Y sin embargo, en su incompetencia cambian, por así decirlo, las estructuras, por lo menos idiomáticas, sino lingüísticas. Entonces digo, con su lenguaje y demás instituciones es condición de posibilidad de la constitución del sujeto, pero el sujeto, en la medida en que lo apropia, ese mundo de la vida, lo apropia interviniéndolo y transformándolo, ¿no? En la perspectiva fenomenológica, el tema de la formación tiene que ser estudiado en sus entrelazamientos con el título sujeto, que es cosa misma de la psicología fenomenológica. Así pues, la cuestión se puede formular así: el estudio de la psicología fenomenológica da fundamento a la comprensión de los procesos formativos. Como en otras tradiciones, es imposible pensar la pedagogía sin una base relativa al sujeto, que en ese sentido sería una base psicológica, y ese entrelazamiento entre el sujeto y sus procesos de formación configura el campo de la psicopedagogía. Aquí, claro está, se sugiere y se estudia el campo psicopedagógico en un sentido fenomenológico. En la conferencia de Viena, pronunciada por Husserl entre el 7 y el 10 de mayo de 1935, se encuentra una indicación puntual sobre el sentido del título formación, tal como se entiende en la perspectiva fenomenológica. La formación es, como se dice ahora, y yo no voy a discutir la palabra por lo menos en este momento, empoderamiento del sujeto. Se trata de que cada quien se tome por sí mismo la responsabilidad del mundo, que por eso era que reivindicábamos tanto la tesis de Hoyos al hablar de la intencionalidad como responsabilidad, porque en el fondo siempre el sentido del mundo es de cada quien. Si es artista, pues lo sabe más expresamente, pero si no somos artistas, también es nuestro asunto. Simultáneamente, para que ocurra ese hacerse dueño del sujeto, es imperativo que cada quien ejerza la crítica de todo lo dado por la tradición. Esta crítica debe, en sus fundamentos, poner en evidencia los alcances y las limitaciones de todos los valores a la luz del proyecto o de un proyecto de verdad universal y total que alcance el sentido de lo humano. La vida, las situaciones reales y supuestas, los fines que orientan
la experiencia, las normas tradicionales, los valores personales y culturales, el derecho, la belleza. Ahí, en todo eso, tiene que haber esa búsqueda de esa verdad y en ese sentido esa filosofía perennis. Por tratarse de fines y valores que tienen que ser examinados, intuito persone, que por lo tanto abandonan todo comportamiento y compromiso gregario, es que Husserl advierte de su postura. No voy a decir cada vez comillas, a menos que la cita sea muy larga, porque es que hay muchas comillas. Entonces, pues, como ustedes tienen ahí las comillas, entonces me voy a desprender de ese asunto. Dice Husserl: yo, el presunto reaccionario, soy mucho más radical y mucho más revolucionario que los que actualmente se muestran tan radicales en sus palabras. O sea, frente a las filosofías de emancipación, de grandes masas, de emancipación política, para Husserl se trata de una emancipación de cada quien, una emancipación del sujeto. El radicalismo y la revolución que invoca consiste en el despliegue de la capacidad de actuar como agente que tiene cada sujeto en la praxis, como agente político, social, cultural, histórico, pero asimismo agente personal, familiar, institucional. ¿Cómo ocurre ese empoderamiento? Para Husserl, de lo que se trata es del descubrimiento del sí mismo. Yo no sé, pero yo creo que hay que averiguar, por ejemplo, la pequeña ética que llama Ricoeur, en qué sentido se emparenta con la psicología fenomenológica. Y esto solo puede ser realizado por vías de la investigación y por vías de la educación. Aquí cabe hacer énfasis en que la investigación, como la concibe la fenomenología, incluye la primera persona y se da desde la primera persona. Entre tanto, la educación es la acción de una tercera persona que al dirigirse a una segunda persona propicia que esa segunda persona, en calidad de primera persona, despliegue y realice sus potencias anímicas. Por eso yo le decía al profesor Gonzalo que yo veía esa distinción que nos hacía entre poder y potencia como inherente también a la fenomenología. Y me quedo ahí chambón, puse 2 veces, bueno, pero hay que quitar la primera vez que menciono potencia. Así lo expresa Husserl, hago una cita larga: la filosofía que se va propagando en las formas de la investigación y de la acción educativa ejerce un doble efecto espiritual. Por un lado, es lo más esencial de la actitud teórica del hombre que filosofa, la peculiar postura, la decisión de no admitir sin cuestionar. Fíjense cómo se enlaza esto con lo que hablábamos la vez pasada, con la pregunta: no admitir sin cuestionar ninguna opinión aceptada, ninguna tradición, sino, y ahí vuelve y lo remarca, y yo lo enfatizo para enlazar con nuestro tema anterior, sino de preguntar enseguida respecto de todo lo tradicionalmente admitido en el universo por su verdad en sí, por una idealidad. Pero no es solamente una nueva postura de conocimiento en virtud de someter la empiria entera a normas ideales, a las de verdad incondicional. Aparece de inmediato un cambio de gran alcance en la praxis total de la existencia humana. Por tanto, de toda vida cultural, esta ya no debe regirse por una ingenua empiria cotidiana y tradicional, sino por la verdad objetiva. Así, la verdad se convierte en un valor absoluto que trae consigo en el movimiento de la formación cultural y su constante repercusión en la formación de los niños, una praxis universalmente transformada. Si consideramos con más detenimiento la índole de esta transformación, comprendemos inmediatamente lo que es inevitable. Si la idea general de la verdad en sí se convierte en norma universal de todas las verdades relativas que aparecen en la vida humana, de las verdades de situaciones reales y supuestas, ello alcanza todas las normas tradicionales, las del derecho, las de la belleza, de la finalidad de los valores dominantes de las personas, valores de caracteres personales, etc. Eso me parece una cita extremadamente rotunda, porque eso de plantear el cuestionarse y el preguntar como
esenciales al proceso de formación hace que propiamente no pudiéramos aceptar que hay, como muchas veces decimos, posibilidad de impartir el conocimiento. Ustedes saben que, por ejemplo, la RAE da por sinónimos de impartir, transferir, comunicar, entregar. Entonces, es interesante que una enseñanza fenomenológica haría que, por inexperto que sea el estudiante, así sea un niño, él también tiene esa capacidad de preguntar, y si llegamos a acuerdo con los estudiantes es porque aparece algo que es verdad para ellos y para nosotros, porque nos rige ese ideal de la verdad universal y total, ¿no? Como un horizonte de sentido, y que lo tendríamos que ver con respecto a las ciencias básicas, desde luego, pero también con respecto a los valores, con respecto incluso a las normas, a las formas de vida. El título Mundo de la Vida, como se puede constatar en diversos lugares, la manera en que Husserl lo definió, uso ahí las comillas para definió, porque en realidad yo creo que más bien lo caracterizó o lo describió, o en muchos casos uno puede decir que lo asumió. El mundo de la vida tiene fórmulas en el desarrollo de la investigación de Husserl cada vez más precisas. Vale la pena mencionar aquí dos de esas formas. Lo llama terreno universal de creencia. O sea, como que nosotros casi que lo podemos poner en duda todo, pero no el mundo mismo. Y horizonte de los horizontes. Aquí es necesario recordar la diferencia entre mundo y mundo de la vida. Mientras el mundo está compuesto de las plantas, los bosques nativos, las piedras, los ríos, los planetas, las galaxias, esto es de la pura facticidad que Husserl llama muchas veces mundo uno, el mundo de la vida indica el ámbito de experiencia del sujeto, el lugar de las operaciones vitales de los sujetos y de la comunidad. O sea, es mundo donde se vive, es mundo donde al vivir vamos otorgando sentido a plantas, ríos, galaxias, etc. Ahora bien, ¿cómo se nos da el mundo de la vida? Husserl advierte muy expresamente que el mundo de la vida se nos da lingüísticamente sedimentado. Y sin embargo, más allá de todo sedimento o de capa que recubra o cubra lingüísticamente ese mundo uno, es ese mundo lo que se nos entrega en su pura radicalidad en cuanto vivimos, esto es, antes de toda lengua, antes de toda acción lingüística, o como nos lo recuerda Lezama Lima, es la posibilidad de volver de la piedra, dice Lezama, a la piedra sobre la cual lloró Mario. Esa sí está, hay que completar la cita, está dicho en la expresión americana de Lezama Lima, acaso uno de los libros de ensayo más extraordinarios de América Latina. Aquí podemos aludir como forma de ir dando sentido al lugar sacro hieráticamente significado, que uno sabe que como pura facticidad sigue siendo una materialidad, pero ahora soporta el signo sacro y además allí converge una comunidad de vida, dando sentido a la vida, para encontrarse y celebrar, para recibir el recién nacido, para despedir a los muertos, para confirmar y ratificar en la fe, herencia de los mayores y compromiso de cada sí mismo que lo asume, para consagrar la unión de los amantes. Mundo de la vida, pues, es mundo del sentido experimentado por mí y por los otros, por nosotros. Entonces hablemos de esas dos grandes expresiones que ya mencionamos, mundo de la vida y como terreno universal de creencia, y mundo de la vida como horizonte de los horizontes. Como es sabido, así dice uno cuando sabe que la gente no tiene por qué saberlo. Uno de los autores que más valoró Husserl durante toda su carrera científica, casi todo el mundo va a creer,
Descartes, no señor, fue a Hume. Si algún concepto le debe a Hume, tanto como al empirismo británico, es precisamente la noción de belief. Obviamente no se trata de una asunción a secas, ni mucho menos acrítica, por el contrario, es un alegato desde los empiristas británicos contra el concepto de evidencia clara y distinta que aparece en Descartes, y lo hace desde la idea fuerte de que más que evidencia o certeza, nosotros lo que tenemos es un conjunto de creencias. Es cierto que al tratar con la experiencia del sujeto en el mundo de la vida, una evidencia se impone. Toda operación vital requiere y tiene un suelo común. En sí, aunque pudiéramos ponerlo todo en duda, el mundo mismo ya está fuera de toda duda. No es el cogito la primera evidencia, sino el mundo. Esta es como la gran transformación, digamos, de la noción cartesiana o de la perspectiva cartesiana que hace Husserl, pasar de la primacía del cogito a la primacía del mundo. ¿Y por qué? Puesto que o bien forma parte de la I en el que nos encontramos como seres vivientes, ya está ahí dado ese mundo, o bien es el ahí en que se nos ofrecen todos y cada uno de los correlatos, correlatos eidéticos o correlatos materiales, correlatos noéticos o correlatos noemáticos. Cada uno de los correlatos de la conciencia se nos ofrecen mundanalmente. De ahí que el intento de explicitarlo se pueda llevar la ciencia, y la ciencia, precisamente, por la mundaneidad del mundo, sea como la llama Husserl, la ciencia sea materia, toda la ciencia de una doxa universal. Una doxa que por ahora la damos por aceptada y por entendida, pero es una doxa que puede cambiar. En parte, como también lo expresó, ahora hay una celebración de alguna de las fechas importantes de Bachelard. Bachelard decía que la verdad de hoy es el error del mañana, precisamente por la mundaneidad del mundo. Toda la ciencia es materia de una doxa universal, esto es, el mundo de la vida mismo está predado y es terreno en el cual se evidencia esa donación, el ser fenómeno de lo que aparece como posibilidad de experiencia a nuestra conciencia. No es por tanto que tuviéramos que demostrar la existencia del mundo, es que cualquier operación vital, incluyendo las operaciones de mostración y demostración propias de las ciencias, ya presuponen esa existencia del mundo. Se precisa ahora profundizar el título creencia. En este caso, creencia, por supuesto, no es una evidencia y tampoco es una intuición. Para abreviar, se puede advertir que creencia muestra lo sobreentendido en lo entendido. A partir de lo sobreentendido, especialmente cuando deja de ser sobreentendido, es posible ir de lo presupuesto por válido, así e indefinidamente, al dato que puede servir de soporte para lo asumido. En ese tránsito, la creencia puede ser decepcionada o, en cambio, también puede tornarse plena de sentido, plena de contenido. En cuanto a contenido, creencia es, como se sabe, efecto de una acción, de un movimiento, de creer. Creemos cuando al menos temporalmente se aísla la duda en una operación cognitiva. La creencia, pues, tiene el carácter de un estado mental de primer orden, o sea, es como una primera captación del darse del mundo. Creemos que la silla es azul, creemos una cantidad de cosas que espontánea o inmediatamente se nos está donando u ofreciendo a la percepción, pero luego podemos empezar a preguntarnos en un segundo acto mental o en un acto mental de segundo orden, ¿por qué aparece como azul? ¿Por qué aparece como rojo? Etcétera. En ese acto mental de primer orden que es la creencia, el sujeto simple y llanamente se atiene al darse, al puro aparecer de las cosas, de los objetos, de las situaciones, de los juicios, de los prejuicios, etc.
Tal estado mental siempre puede ser puesto en cuestión si vemos lo que vemos. Por ejemplo, esos maravillosos casos que trae a colación Descartes, el poner el vaso, el palo en el vaso del agua, que es el que le lleva tan inmediatamente a decir a Descartes que a menudo los sentidos nos engañan, y que muy bello, porque coincide mucho con Heráclito cuando dice Heráclito que el sol tiene el tamaño de un pie, ¿cierto? Y en efecto tiene el tamaño de un pie. Tal estado mental siempre puede ser puesto en cuestión. Creemos creencias que ofrecen un nivel de estabilidad del darse del mundo, ese darse del mundo a nosotros, como por ejemplo en un texto tan extraordinariamente bello como el de Heidegger, que se llama Sendero del Campo, dice, hablando de su infancia, de su experiencia en la finca donde se crió, que en esa vida infantil el mundo llegaba hasta donde alcanzaba, siendo el niño, hasta donde alcanzaba la mirada de la madre. Entonces uno crece en un mundo donde cree muchas cosas, por ejemplo, que no le va a pasar nada. Claro que si uno está, por ejemplo, en medio de una masacre, ya empieza a creer que siempre le va a pasar algo, en fin. Pero creemos creencias que generan, aun cuando nos generen inestabilidad, nos generan una estabilidad de que tenemos una vida inestable, cosas de ese tipo. Ponemos nuestras creencias en duda cuando lo que creemos sufre un desacople con los hechos, con otras actitudes intencionales de otros sujetos, con nuestros recuerdos, con nuestras expectativas, etc. En cuanto terreno universal de creencia, el mundo de la vida es el espacio, el lugar, la ubicación que ordinaria o cotidianamente habitamos con el prejuicio de no tener prejuicios sobre eso que está ahí dado. La vivencia ingenua de este darse pasivamente del mundo, de manera todavía incuestionada e incuestionable, configura lo que creemos. ¿Qué nos da pues como terreno universal? ¿Qué se nos da? Desde luego, no es esta calle por la que llegamos acá, o el edificio donde estamos ahora, o este día, miércoles 18, o esta audiencia, sino que lo que se nos da como terreno universal de creencias son estructuras que posibilitan mi ser en el mundo, sin las cuales la experiencia misma no es realizable. A título de ejemplo, siempre creemos que hay tiempo. Inclusive hay veces que dice la gente, dice que dejar que el tiempo pase, cuando en realidad el que pasa es uno. Pero a veces se vuelve una estabilidad, pensar que el tiempo pasa. El haber sido, el ser aquí y ahora, el poder llegar a ser. Otra estructura, el espacio, el estar yo aquí y ustedes allá, el estar cada cosa en su sitio, el tener cada cosa a su sitio. El poderme referir a las cosas del mundo, de mi mundo, del mundo que tenemos en común, con la posibilidad de que el otro, ustedes u otros, comprendan es en esta u otra lengua lo que digo. También es una estructura la lengua, la lingüisticidad, los símbolos, los iconos, las marcas, las señales, y uno no las pone en duda a cada momento. Uno no se pregunta si está hablando en español, uno no se pregunta si los símbolos o, por ejemplo, las señales de tránsito, más exactamente las señales de tránsito, son verdaderas o falsas. Uno no hace esa operación de ponerlo todo en duda, sino que hay una estabilidad en el creer unas cosas muy básicas. Indicios que permiten dar a conocer al otro, no solo mi ser en el mundo, sino el sentido del mundo para mí, la posibilidad de que el otro, vía la ideación, capte mi experiencia de mundo a partir de su propia experiencia de mundo. O sea, uno más o menos siempre cree que el otro algo ha vivido, y algo ha vivido más o menos parecido a lo que uno ha vivido cuando uno empieza a narrarle algo, que se atrasó el vuelo, etcétera. Cantidad de cosas. Uno cree que al decir lo que vivió, al narrar lo que vivió, el otro lo puede idear. La corporalidad siempre también es otra estructura y está creída.
la creemos, el ser cuerpo de mi cuerpo entre otros cuerpos, cuerpos anímicos o inanimados, el poder encontrar con mi cuerpo cosas, puras cosas, que entran en el campo de mi experiencia de mundo, en mi mundear, en el mundear del mundo. A esto, a modo de ejemplo, es a lo que llama Husserl y la fenomenología estructuras del mundo de la vida. Esas estructuras del mundo de la vida al tiempo son modos de ser y al mismo tiempo son modos de conocer. Y para Husserl, lo que tenemos que describir son esas estructuras del mundo de la vida, o sea, cómo experimentamos la temporalidad. Que ustedes saben, por ejemplo, eso es tan extraordinario que uno piensa que los colombianos son impuntuales. No, lo que pasa es que tiene otra vivencia de la temporalidad. Alguien va para clase y va a tiempo y se encuentra con un amigo que hace 30 años no ve y aparece la eternidad. Se queda en un éxtasis, está en un tiempo sin tiempo y después no llega a tiempo, pero pues es un accidente. O por ejemplo, ustedes saben que se puede traducir la expresión alemana Fahrplan, pero entre nosotros, aunque uno diga plan de viajes, uno llega a una terminal y pregunta, ¿oíste? ¿Cómo cuándo sale el bus? Y entonces le dicen a uno, como dentro de una hora. Y eso depende de cuándo atienden con el tamal al señor que conduce. Y si de pronto tiene que hacerle una llamada a la suegra, en fin, de cantidades de cosas que sea dentro de una hora o dos. Ahoritica. Y no es que nosotros seamos irracionales, sino que incluso en nuestra vivencia de la temporalidad, nosotros no tenemos la experiencia de que el tiempo sea medida, sea medible, sino que hay una experiencia subjetiva de tiempo. O por ejemplo, el hecho de no caber en el more geométrico, por ejemplo, dice una buceta, tantos pasajeros sentados y tantos de pie, y cuántos se arraciman en la entrada. Se desborda el more geométrico. Es obvio que a veces se mata a la gente, pero lo que quiero decir con esto es que hay una tipicidad de vivir el tiempo que también hace que se transforme nuestra manera de ser racionales. Inclusive, pues mis investigaciones me han hecho pensar muy fenomenológicamente que para nosotros es más importante la razonabilidad que la racionalidad. Por ejemplo, un alemán piensa mucho antes de casarse, viven años esas parejas y después descubren que tampoco vale la pena vivir tanto tiempo. Nosotros lo hacemos al revés. O también, por ejemplo, con la elección de carrera. Por ejemplo, yo tuve una experiencia que me causó mucha impresión de un muchacho que le tocó pagar en Alemania el servicio social obligatorio. Estaba muy contento porque iba a tener otro tiempo, otro año para ver qué hacía de sus estudios universitarios. En cambio aquí uno tiene que definir casi a los 16, 17 años qué va a estudiar. Imagínese uno a los 17 años decidir que ya va a estudiar filosofía y tratar de llenar su vida de razones de una decisión que tomó impulsivamente. Es muy interesante eso. No es que uno haga un plan racional. Yo creo que es otra forma de racionalidad y es una catástrofe visto desde la racionalidad cartesiana o centroeuropea. Yo no creo que sea desastre porque a pesar de los pesares la pasamos bien y tenemos ciertos niveles de felicidad. O sea, lo que me parece es que el tratar de ser como otros es lo que nos mortifica, se nos vuelve un martirio. O sea, el ser vacíos de nuestra identidad por tratar de sobreponer sobre nosotros traje de occidental. ¿No? Es una opinión que yo tengo, pero la he venido documentando por lo menos hace 30 años, que esta manera de ser entre nosotros, la experiencia del tiempo, o la experiencia de la razonabilidad, o la experiencia de la intuición,
no sé si ustedes conocen, él es de México. Julio Restrepo me decía que con un alemán es muy, muy dura la vida, y yo creo que es verdad, porque tiene una intuición cada 3 meses. En cambio, nosotros andamos con gente que tiene una intuición cada 3 segundos. Entonces, el problema es que nosotros no hemos hecho una filosofía describiendo nuestro ser, nuestro modo de ser, nuestra experiencia de ser. Y pues uno se pone a leer a Husserl y eso no le permite pensar sobre nosotros mismos. Por eso yo creo que no es una catástrofe que seamos como somos, sino que se quede como un impensado esto que somos, ¿no? Qué pena pues que me regué ahí como verdolaga. Bueno, a esto, a modo de ejemplo, es a lo que se llama estructuras del mundo de la vida. Ahora paso al otro tema, el mundo de la vida como horizonte de horizontes. Dos temas o dos términos mejor están en correlación: perspectiva y horizonte. Del mundo de la vida se puede hablar, como a menudo lo dice Husserl, al mismo tiempo como horizonte de los horizontes y como perspectividad de las perspectivas. En la idea o en el término o expresión perspectiva de las perspectivas está incluida la primera persona de quien percibe el horizonte. El horizonte incluye la materialidad que se ofrece perceptualmente al sujeto. Propio del horizonte es que en su darse siempre se da a alguien y siempre entonces lo transforma ese horizonte en perspectiva. Se da perspectivizado. Esto es, en cuanto límite visual aparece como la lejanía que alcanza el sujeto con su mirada, mientras en cuanto perspectiva ofrece la estancia de quien percibe como lo dado a un sujeto de una pura región, sea ella material, formal, imaginativa, alucinativa, ficticia, etc., como esa estancia emerge en tanto sentido, con múltiples posibilidades de desenvolvimiento motivado por la experiencia del sujeto en el mundo. De hecho, una de las formas de explicitar la correlación horizonte-perspectiva es precisamente caracterizando al horizonte como conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen en un asunto, situación o materia. Pero el horizonte al mismo tiempo es límite, espacio, superficie, lugar, paisaje, frontera, término temporal, nivel estratificado. Miren ustedes cómo de verdad todos los autores son ladrones honrados. Por ejemplo, todas esas palabras, cómo se las robó, por ejemplo, Foucault, esa superficie, etc. Al cabo, pues el horizonte es de suyo una estructura hilética. El horizonte nos es común a los diversos sujetos en una situación, pero ante el mismo, cada uno de ellos tiene y conserva su propia perspectiva. Con ello queda en evidencia que el horizonte es común, objetivo, objetivado, intersubjetivado, o sea, una I que está puesto en común y al que se puede referir todo quien para llegar a algún acuerdo. Mientras la perspectiva es individual, subjetiva, propioceptiva o individuada. Que una estructura sea o es hilética no cambia el hecho de que al mismo tiempo sea una estructura eidética. O sea, precisamente llega a ser eidética o llega a ser pensada porque está dada. Es decir, comporta qua mundo el ser modus essendi y modus conoscendi. Es claro que el horizonte es objetivo y por ello mismo, en el horizonte o respecto al horizonte podemos definir acuerdos o desacuerdos, derivados de la pluralidad de perspectivas de los sujetos, esto es, de las múltiples interpretaciones que todos y cada uno de ellos pueda hacer. Ahí me sobró una N porque es sujeto, o pueden, sí, no sé, hay duda con esa N. Como perspectiva, el interpretante que cada uno de nosotros es, ofrece una visión
que tiene una doble posibilidad de ser sometida a control crítico. El interpretante que somos valida para sí y valida para otros su comprensión de lo que se da, de ese terreno mundo, es decir, valida esa horizontalidad. Por definición y por principio, la horizontalidad de los horizontes es infinito, uno pasa de uno a otro. En Bogotá es muy fácil hacer siempre explicación de fenomenología con el asunto de perspectiva, porque ustedes ven en Bogotá que siempre los cerros orientales limitan la perspectiva, en cambio hacia occidente, hacia el aeropuerto, siempre está abierta. Entonces, ¿cómo en un lugar, en una misma locación, el sujeto al desplazarse 180 grados pasa de una limitación de perspectiva a una apertura de perspectiva? Yo no he hecho explicación de fenomenología pues en cursos o cosas por el estilo en Medellín, pues yo creo que acá la perspectiva siempre lucha por ir más allá, siempre sabe que más allá de las montañas que circundan o conforman el valle, siempre hay más allá. Es muy interesante que siempre uno sabe que esa horizontalidad está abierta, aunque tenga un límite, está abierta. Y la perspectivización que acaece de esos horizontes, al ser interpretados por el interpretante que somos, también por principio es indefinida, esa posibilidad de dar distintos sentidos. A una objetividad ilimitada le es correlativa una subjetivación ilimitada igualmente. Y en todo caso, uno y otro en su desenvolvimiento obedecen a leyes de estructura, como por ejemplo, en el horizonte de comprensión matemática se puede hablar o se puede hallar belleza y elegancia. La primera implica simplicidad, la segunda claridad, y no es que por ello se pierda la vivencia estética, aun cuando la experiencia legaliforme siga estando en el horizonte formal. Veamos el mismo ejemplo en el caso de la perspectividad. Definidos los caracteres de un personaje literario, sea Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, o Sherlock Holmes y el Dr. Watson, o Raskolnikov y Sonia, la conducta de esos personajes implica ley de estructura, que, cuentan los autores, incluso siendo personajes creados por ellos, les imponen cosas que ellos no sabían que esos personajes tenían que hacer, como por ejemplo, le reclama tan vivamente el personaje de Niebla a Unamuno en el prólogo del libro. Lo que ha llamado pues Bakhtin la autonomía del personaje. Puede suceder que se atribuya caracteres de Sancho Panza a Don Quijote, como lo hace, me parece a mí escandalosamente, Sabater en las instrucciones para leer el Quijote, para olvidar el Quijote. Puede ser que Sancho Panza se relacione con Dulcinea atribuyéndole valores quijotescos, pero tratándola como lo indica, ese me parece un gran libro de Sabater, tratándola como Aldonza Lorenzo, cuando va a entregarle el billete y que le manda Don Quijote y la encuentra echando trigo. Pero más detalles no, porque ustedes los conocen mejores. El horizonte de los personajes no cambia por la perspectiva que un nuevo intérprete pueda dar de ellos, pero queda en discusión la validez de esas interpretaciones que hace. Ya empezamos a dar el pasito hacia el tema de la formación del mundo y de la formación en el mundo, porque ya dijimos que esto es lo que hace fenomenologizar, o sea, esto es lo que hace el sujeto, siendo una perspectiva en el mundo, apropia el mundo, pero a su vez, al apropiarlo, tiene que apropiarlo en una legaliformidad que comporta, pero él a su vez le va dando un sentido desde sí. Para Husserl, el mundo es constituido, es una formación. Y fíjense que aquí preferimos, digamos, contra la tradición de la Bildung, utilizar la expresión Gebilde. Es una formación constituida en la subjetividad que fluyentemente constituye el mundo. En este sentido, es constitución fluyente, puede decirse, como un sentido de ser. Este es de los últimos tomos que se ha publicado de Husserl,
Es el tomo sobre el mundo de la vida, tomo 39. Desde luego, en esta formación se constituye constantemente un presente intersubjetivo como simultáneamente intersubjetiva sintética. Desde luego, en esta formación se constituye constantemente un presente intersubjetivo como simultaneidad intersubjetiva sintética de cursos de vida, como cursos de presente, cada uno de los cuales está implicado en cada uno de los otros. O sea, si uno le quita mucha filosofía a eso, casi uno pudiera decir, cada loco con su tema. O sea, toda la gente tiene vivencias distintas con las que ha conformado su sentido de lo que se da. Por ejemplo, en la familia, por ejemplo, un accidente automovilístico, van las 5 personas en el vehículo y pasa el accidente, y después cada uno lo narra y parece que uno no hubiera ido ahí. Eso es el asunto de la formación, de cada loco con su tema. Y era el mismo mundo. Yo creo que ustedes han visto que eso pasa. Eso es lo que yo más valoro de la fenomenología, que eso que uno dice tan enredado es muy vivencial, muy mundanal. Ahora bien, esta formación no concierne tan solo al sentido, digamos, de la vida, de la existencia, abarca por igual la dación espacio-temporal, la forma espacio-temporal, esto es la formación, aquí tampoco se usa Bildung, la formación gestalt fáctica de un objeto cualquiera experienciado por mí ahora y llegado a ser cognoscible en su formación. Gestaltig. Se presenta bajo las posibles formaciones, gestalten, en general, que puede tener como objeto espacial un objeto plenamente desconocido. O sea, por extraño que sea algo que aparece a uno en el espacio perceptual, uno siempre lo forma o le conforma un sentido diciendo se parece a, me recuerda a, etc. Así, pues, se puede afirmar que el darse intuitivo da lugar al desenvolvimiento de múltiples formas de donación de la facticidad, como en el ejemplito que acabo de traer del accidente automovilístico. Precisamente porque en su experienciar el sujeto no solo conforma, sino que configura y reconfigura el sentido de lo dado. El mundo es homogéneo con respecto a lo espacio-temporal y específicamente para todas las cosas que le son inherentes, pero también de las pluralidades reales que le son inherentes y que son configuradas como tales en el factum conocido como en toda posibilidad, esto es, tiene una formación unitaria, plural, que igualmente tiene un sistema de posibilidades de formación. Con esto, pues, lo que puedo afirmar es que todo darse de orden fáctico da lugar a una formación que puede una y otra vez ser configurada precisamente porque siempre ellas, estas daciones, tienen un sistema de posibilidades de formación. Es como si dijera que a toda lógica formal le corresponde una lógica trascendental. Entonces cabe observar que si ahora vemos el mundo dado como un mundo meramente posible, si repensamos arbitrariamente el factum de ese mundo con su forma de validez trascendental estética y recorremos todas las posibilidades libres, o más bien las proyectamos libremente en la fantasía, entonces obtenemos el eidos mundo. O sea, que uno pudiera tener el eidos o la comprensión de mundo si lograra, pero eso es un sueño, solo una fantasía, tener todas las variantes posibles de formas de sentido que le dan todos los sujetos a todas las cosas de ese singular universo. Desde luego, es bonito pensarlo en la fantasía, pero es prácticamente irrealizable. Obtendríamos pues el eidos mundo como la esencia invariante que es inherente a todo mundo posible, concebible, que se ha de construir a partir del mundo fáctico precisamente por medio de la variación libre.
en el sistema que surge con ello, como sistema de posibilidades eidéticas, ahora es comprensible de suyo que el eidos mundo también debe pertenecer al ese eidos mundo, debe pertenecer la forma espaciotemporal, la forma de configuración de mundo y de todo lo imaginable. O sea, que uno acepta que todos los sujetos dan sentido, son fuente de sentido, y que la totalidad de lo que pudiéramos llamar mundo, por vía de la fantasía, sería ese total de las daciones de sentido de todos los sujetos que experimentan el mundo. Pero en realidad, uno pudiera más bien dedicarse a estudiar cuál es esa actividad de configuración que opera en uno y opera en todos los sujetos. Ese sería también, digamos, como una tarea de la investigación. No los sentidos dados, sino las formas de dar sentido que van apareciendo en los sujetos. Que el darse fáctico sea susceptible de formación en los modos de conformación, configuración y reconfiguración no significa que el sujeto pueda hacerlo de manera caprichosa. Antes bien, todo ello ocurre de conformidad con una regla de conformación que trae consigo un estilo formal que, en último término, corresponde a una homogeneidad en la formación. Así entonces, se puede explicar que al tener transacciones intersubjetivas, puedan darse diversos modos de comunicación y de entendimiento, que eso es una de las cosas más fantásticas que pasa en el trato con los otros, que los otros dicen cosas que de pronto no son lo que vivieron. A la pila al micrófono, no a nosotros. Yo desayuno con harina de coca, ¿no? Entonces, pues, no hay manera que me funda antes de las 7 de la noche. Será ahora. Se me ahorqué. Eso es neoliberal, al que se le van acabando la pila lo reemplazamos. Bueno, que el darse fáctico sea susceptible de formación en los modos de conformación, configuración y reconfiguración, no significa que el sujeto pueda hacerlo de manera caprichosa, antes bien, ya eso estuvo. Así entonces se puede explicar que el tener transacciones intersubjetivas puedan darse de diversos modos de comunicación y entendimiento, y era donde estábamos haciendo la pausa y acabamos con las pilas por el ejemplo, que hombre, a mí me parece que es extremadamente interesante que los otros están narrando cosas que tal vez no que empiezan a narrar cosas que tienen que ver con lo que han vivido, claro, pero uno como escucha empieza a imaginarse unas cosas, como por ejemplo de pronto ustedes lo han tenido muy vivamente, en que un estudiante dice una cosa, un muchacho de primer semestre, segundo semestre, y a uno la imaginación o la memoria, quién sabe, lo hace relacionar eso con una cantidad de aspectos, de fragmentos, de cosas que uno dice, este muchacho tan inteligente, mentiras, uno le está poniendo todo. Uno pasa como en el verso de Ángel González, soy alto porque tú me crees alto, soy bueno porque en tu sencilla bondad me ves generoso y bondadoso. Todo eso. O sea, que en realidad uno en ese espacio de la fantasía, de la comunicación, uno pone aspectos de su mundo que hacen ver el mundo del otro desde horizontes que ese mundo del otro quizá no tiene. Las realidades determinadas y formaciones son distintas y cada presente fáctico del mundo mismo, pero son formaciones de un presente homogéneo como forma de simultaneidad y como forma de todos los movimientos y deformaciones, en las cuales, sin embargo, la formación unitaria resulta una formación unitaria. La forma es la formación inalterable que abarca todas las formaciones particulares y sus variaciones. Por ejemplo, es muy interesante, uno ve la hoja de vida de alguien y de verdad es un reduccionismo extremo. Por ejemplo, pone decano,
1900 tanto, 1900 tanto. Y uno no está conociendo o reconociendo las afugias. Ni siquiera, por ejemplo, se acuerda que era X movimiento universitario, ni se acuerda, por ejemplo, cuáles eran los conflictos que había entre los grupos en tensión en la universidad. O sea, es una manera de disecar, y por eso cuando uno ve, me parece tan interesante eso que yo creo que propone Ricoeur y en parte retoma tanto la señora Nussbaum, eso de leer con una imaginación narrativa. De hecho, yo no sé cómo harán los que tienen que seleccionar personal. Cuando alguien entrega una hoja de vida, uno casi puede recitar el versito de Borges. Hay tanta soledad en ese oro, ¿no? Entonces, lo que pide la fenomenología es que aceptemos que lo que el otro logra presentar con sus expresiones, con sus actos de habla, en cierto modo disecan la vivencia, pero que en el otro lado como que es necesario hacer este despliegue, ¿cierto? De poner del mundo propio para conformar o reconfigurar la expresión del otro para que eso tenga sentido en el horizonte de la comunicación. Cada quien en su encuentro con la facticidad despliega multiplicidades de formación que se encuentran en la típica de posibilidades de sentido. O sea, cuando uno habla, hace alusión de las muchas posibilidades que hay de expresarlo a algunos datos, desde luego lingüísticos, pero también a algún referente que es el que ancla la posibilidad de que el otro como que se configure o forme su comprensión de lo que uno dice. La formación de sentido entonces no solo mantiene y preserva carácter intersubjetivo, sino que eso funda el principio de corregibilidad. Si el otro le dice a uno que está entendiendo, uno también puede empezar a decir, no, eso es lo que yo no es lo que yo digo. Es a partir de la típica y el desplazamiento entre sus extremos que los sujetos pueden comunicarse, entenderse. En relación con la formación, los otros no son un apéndice, sino una condición de posibilidad del darse del sentido. El mundo para mí es mundo por medio de los otros, de las experiencias, de los conocimientos, etcétera, que adopto de ellos, que se me comunican de modo actual y voluntario, mientras que a la vez los otros, en todo respecto, también lo que ellos quieren comunicar, expresar, son ellos para mí solo a partir de mi experiencia, aunque como otros existentes en el mundo, solo sean para mí por medio de los otros, de los efectivos y posibles, etcétera. Todo esto se encuentra uno con otro y uno en otro, de todos los horizontes subjetivos, incluidos en ellos la ¿qué palabra tan difícil? Comunalización generativa y su esa palabra, comunalización, sí, gracias. Comunalización de todos los horizontes en todas las formas de comunidad. O sea, a mí me parece en esto que acabo de citar de Husserl extremadamente interesante que uno piensa la formación como quien dice muy adelante, casi digamos en la escuela, casi digamos en los procesos formales. A mí me parece muy interesante es cómo la formación y la conformación es esfera de la vida cotidiana y de todos los actos personales. Bueno, eso era para yo tratar de enlazar en esos tres aspectos la relación pues con el mundo de la vida. Ese mundo de la vida se nos da como horizonte, como terreno universal de creencia, como horizonte de los horizontes, y se nos da ese mundo muy efectivamente en la comunicación. Ese mundo se nos da siendo formado cuando nosotros precisamente nos formamos en él. Ahora voy a hacer una larguísima cita para empezar este tema de psique y formación, o de sujeto y formación, de otro texto. No son tantos los textos en que Husserl alude directamente a la educación. Este es uno, y como son tan pocos hay que transcribirlos todos para darlos a conocer.
Al mismo tiempo, dice, es evidente que lo que ya es dado en experiencia comunitaria como tal formación mental, en el más amplio sentido del mundo, lo que ya es dado como objeto cultural, puede servir una y otra vez para una actividad determinada y puede adquirir incluso un nuevo sentido cultural. Muy universalmente, no hay nada objetivamente real que no pueda adquirir alguna determinación a propósito o contener un sentido impreso por una subjetividad. Este puede entonces eventualmente ser subsecuentemente entendido justo en ese sentido por todos los que pertenecen a una y la misma comunidad de esos que puede mutuamente entenderse unos con otros y puede ser experienciado como un artículo constante del mundo circundante. Incluso los seres humanos mismos, aun cuando funcionan más como sujetos creadores de cultura, son al mismo tiempo objetos culturales unos para los otros. Por ejemplo, ellos son simultáneamente educados y capaces de educar. Ellos son simultáneamente educados y capaces de ser educados. Educar, qué bonito, cuando hay tanto interés de que todo se vuelva ciencia. Educar es la ejecución de un arte y uno puede reconocer una buena o mala educación en una persona. La capacitación, ya sea científica, artística o técnicamente práctica, es una ejecución cultural que da a los seres humanos una forma de sentido plasmada en ellos. Así los seres humanos tienen cultura en muchas clases de formas posibles. Ellos tienen determinaciones de propósito impresas sobre ellos y experienciables en el contexto de experiencias, por ejemplo, como funcionarios de gobierno, oficiales y otros funcionarios de Estado, o como funcionarios de comunidades eclesiásticas u otras comunidades. Para mí es extremadamente interesante esto de formación mental, pero que a su vez es esta circunstancia. Pero bueno, como lo voy a tematizar acá, no me largo en este instante. Hay conceptos esenciales al estudio de las relaciones formación e intersubjetividad en la exposición de Husserl. A modo de ejemplo, entre estos conceptos se encuentran los índices psicología, que por brevedad diremos refiere la subjetividad, su estudio, e intersubjetividad, otro índice importante que igualmente por brevedad diremos refiere la cultura, la vida comunitaria, la acción comunicativa, la historia, la organización social, las instituciones. A esto de organizaciones, a esto de instituciones, Husserl lo llamó personalidades de orden superior, entre las que cabe destacar la familia, el barrio, la escuela, la ciudad, la nación, el Estado, la comunidad de naciones y más allá o más acá, todas las expresiones del lenguaje. Esto de las personalidades de orden superior es hasta donde llegó la teoría política de Husserl, que es muy precaria. Es una gran teoría de la intersubjetividad, pero es una precaria teoría política. Para Husserl, mi persona está constituida por una persona que sin ser mi persona es una persona que se hace persona en mi actuar como persona. Eso se parece como a eso de que me han dicho que he dicho, un dicho que he dicho yo, 10 he dicho que me han dicho que yo he dicho, no lo he dicho, en fin. No, el asunto es que, por ejemplo, yo pertenezco a una familia, que son los Vargas y los Guillén, unidos por lazos de consanguinidad. Entonces, en mí la vargasguillenidad me constituye plenamente, pero a su vez, al yo hacer, por ejemplo, trampa, afortunadamente no me han pillado en ninguna, de pronto sí la he hecho, no sé, hay tantas reglas. Al yo actuar, realizo esa vargasguillenidad, pero a su vez, esa vargasguillenidad que constituyo me ha constituido. O sea, eso es una personalidad que es independiente de mi persona.
O sea, es un per se ahí que obra en mi obrar, pero obró convirtiéndome o en parte formándome en la persona que soy. Por ejemplo, también está esa expresión tan linda en Kierkegaard que le escribe tal vez a Regina. Digo que eres enteramente mía, como cuando digo mi patria, soy enteramente tuyo, ¿no? O sea, no hay nada que sea propiamente la colombianidad, pero la colombianidad se constituye al yo identificarme con Colombia y se realiza al yo hacer actos que serían típicos de la colombianidad. Son pocos, por ejemplo, celebrar el 5-0, etcétera, pero son los que finalmente uno puede recordar como parte de su nación, de su nacionalidad. Entonces, Husserl llama a eso personalidades de orden superior. Por ejemplo, hay una persona, de hecho jurídica, que es la universidad. La universidad se realiza en mucha medida en los actos que hacemos los universitarios, sea como profesores o como estudiantes, pero ella a su vez nos ha constituido al acogernos, nos ha constituido en universitarios. Entonces eso sí, puede que sea un lenguaje, que sea una gramática jurídico-política, pero siempre la subjetividad la llena de sentido, vuelve y le da un valor de ser. Se habla de la circunstancia que el sujeto al formarse se forma a sí mismo y forma la cultura. Al constituirse como ego individual, transforma y reconfigura el escenario en el cual se realiza, esto es, el mundo vital, con su lenguaje y demás instituciones. Es condición de posibilidad de la constitución del sujeto, pero este sujeto, en la medida en que apropia el mundo vital, lo interviene, lo transforma. Ahora bien, esto implica que los sujetos, todos y cada uno, son perspectivas del mismo mundo vital que les sirve de horizonte. Cómo se prefigura, configura y reconfigura, por usar las expresiones de Ricoeur, cómo se da todo ese conjunto de procesos en subjetividades y en mundo vital, según nuestro actual estado de comprensión. Esta pregunta es la cosa misma de la psicología fenomenológica. En las lecciones de psicología se muestra el papel preponderante de los conceptos de formación e intersubjetividad. Pero detengámonos ahora en la dimensión de sujeto o ser psíquico. Si por algo se caracteriza la formación en la perspectiva fenomenológica, es porque solo se puede dar intuito persona. Esto es de hecho una renuncia tanto a la sociedad de masas como a la masificación. Por eso, frente a una sociedad que empezaba, año 35, a irse desde el 33 en la dirección que ustedes conocen en Alemania, la tarea de la fenomenología es que nadie le crea esa, que cada quien vuelva a ser sujeto. Y para decirlo con Ricoeur, sujeto imputable. Esto de hacerse primera persona es lo que impide que se erija un Führer o un caudillo que embruje las masas, que las anestesie. Pensar la formación implica una vuelta al sujeto. Veamos este enlace entre sujeto y formación. La caracterización histórica. Hay que hacer esta vuelta porque es que de verdad le debe mucho Husserl, por ejemplo, a una idea con la que combate, pero a una idea que ya vamos a ver de Dilthey. En buena cuenta, como lo ha explicado el fenomenólogo colombiano Daniel Herrera Restrepo, los problemas filosóficos no tienen solución sino historia. Husserl se enfrenta con la psicología en su tradición histórica y señala unos hitos que considera fundamentales, a saber, su fundación según él por parte de Platón, la sistematización de la psicología en la obra de Aristóteles, su, por así decirlo, caída en el empirismo y en el naturalismo en la obra de Locke, quien a su turno puso de relieve el estudio de la experiencia interna mediante una teoría del conocimiento y sin embargo nunca llegó a descripciones sistemáticas y puras por esas vías. Solo da un paso aquí, solo de paso digamos aquí, Husserl, que estudió tan poquita historia de la filosofía, no toma en consideración el nacimiento de la psicología en presocráticos como Almeón de Crotona o Heráclito.
Tampoco nota que se cuenta con una amplia comprensión del estudio de la psique en la Grecia antigua, lo cual entre otras atestigua la obra con ese nombre realizada por Irving Rode. Ahora bien, pese a que Husserl menciona sobre todo en aras de recordar a los fundadores de la psicología naturalista del siglo XIX, a Miller, Weber, Vollmann, Helmholtz, Hering, Fechner y Wundt, no se detiene en una exposición de las concepciones de esos autores, en cambio, agudiza la mirada en Dilthey, en Brentano, maestros de quienes Husserl tuvo una estrecha colaboración en su proceso educativo, de quienes en último término asume y transforma la herencia de una psicología que quiere no solo llegar a ser ciencia rigurosa, como ya en parte lo había buscado Dilthey, sino que tiene temas o núcleos temáticos centrales, como es el de la intencionalidad, derivado de su trabajo con Brentano. En su introducción histórica, aunque incidentalmente relevante la referencia a Bolzano, que al lado de Leibniz y mucho antes Pitágoras, muestra la objetividad de lo lógico y de lo matemático, a la par que muestra que para que ella llegue a sentido, implica y requiere la operación subjetiva, por ejemplo, de pensar, de contar, de juzgar. También de paso Husserl muestra cómo, según la exposición de Dilthey, tanto en Kant como en el empirismo británico, las ciencias culturales o ciencias del espíritu y todos los movimientos de reforma de la lógica moderna y de la crítica a la razón fueron todas unilateralmente determinadas por la ciencia natural. Pero lo que piensa, digamos, concretamente que le debe la psicología a Dilthey y a su vez las limitaciones que aparecen ahí, es lo que vamos a mirar. Que la psicología fenomenológica de Dilthey hace unos aportes que podemos resumir en esto. Uno, la claridad de que una ciencia rigurosa debe transitar por los problemas psicológicos pertenecientes a la mentalidad individual y cultural. Esto implica, en último término, abandonar la psicofísica de los sentidos. Dos, la idea de que la psicología debe indagar en todas partes la vida concreta de la mente, individual y sociocultural. Tres, la tarea de la psicología dirigida a hacer una crítica de esa razón que opera en las ciencias sociohistóricas, una clarificación epistemológica de la esencia y de la posibilidad de esa interpretación. Cuatro, la idea de que en su investigación la psicología requiere subordinar las apariencias de la vida psíquica a un nexo causal, al único nexo mental universalmente dado por la experiencia interna, en la cual es un nexo en la intuición interna, el cual. El proyecto 5, esto también se lo debe a Dilthey y la psicología, el proyecto de que la psicología, en tanto ciencia del espíritu o sociocultural, tiene por tarea entender y hacer inteligible la unidad del vivir mental, del actuar, del crear, mediante el establecimiento de una intuición unitaria que regrese al nexo mental internamente experienciable, al de uno mismo y al de los otros. 6, la sugerencia de que en su investigación metódicamente la psicología, en su análisis científico, requiere llevar a cabo el estudio de la formación de los conceptos y la descripción sistemática sobre una base puramente intuitiva. 7, la comprensión de que la tarea de la psicología radica en la exhibición descriptiva de los tipos de nexos psíquicos, en analizar sistemáticamente y describir en sus tipologías los entretejidos de un nexo estructural, y por esa vía formas mentales que surgen de otras, las actividades psíquicas subjetivas y las actuaciones de los sujetos en común, en donde se expone la unidad de la vida psíquica como una unidad de experiencia vivida. Esta psicología es descriptiva y se concibe y ejecuta puramente sobre la intuición. Muy interesante, porque es la suposición de que la ciencia no es solo para explicar. Por ejemplo, eso que dice el manualito de Bunge, que ustedes saben que se volvió famoso porque estaba escrito en español, mientras las otras epistemologías o epistemólogos escribían en alemán o en inglés o en francés. Eso de que la ciencia es para explicar, predecir, controlar, y que en último término la ciencia es legal. Curioso, lo decía en esa época en que también estaba empezando a usarse la marihuana. Bueno, yo sí enfatizaría eso, que aquí hay un problema muy fuerte epistemológico, y es el de plantearse
una ciencia que no es solamente explicativa, que puede ser descriptiva. Quizás algunas expresiones de la lingüística también compartan esta característica, ¿no?, con la psicología que propone Husserl y que retrotrae en este caso de Dilthey. Octavo, la presunción de que la psicología entonces no depende de un reino de necesidad o de determinación, sino de los entretejidos mentales, que son entretejidos de la motivación. Qué cosa tan interesante, oponer al concepto de causalidad el concepto de motivación. En el mundo psíquico, nosotros más que determinados por, estamos motivados por o motivados a, ¿no? En resumidas cuentas, puede decirse, fue Dilthey el fundador de la psicología como ciencia del espíritu sociocultural y como tal, sin dependencia de las ciencias naturales. Pero, cree Husserl, Dilthey no logró que esas contribuciones llegaran a un estatuto de ciencia. Más aún, sus críticas son estas: Dilthey quedó preso del positivismo. En otros términos, es víctima del determinismo, por ejemplo, al tratar de deducir de las condiciones históricas y sociales del artista su creación, su producción, en últimas, su arte. Y por eso mismo, su explicación es puramente individual, en buena cuenta por atenerse a la llamada experiencia interna. Por eso, más que llegar a la descripción auténtica y radical de estructuras psíquicas, en este sentido fenomenológicas, queda enrolado en la idea de presentar leyes y basar en ellas la teoría. Así pues, en la instancia individual, Dilthey no ha hecho claro la diferencia entre necesidad estricta o entendimiento explicativo e inducción empírica. Ahora, digamos, ustedes saben que en Dilthey hay ese estudio, por ejemplo, de artistas, de autores, por ejemplo, de la psicología, pongamos, de Goethe. Entonces es muy interesante que hay, de todas maneras, no lo dice tan expresamente Husserl, pero yo creo que Husserl piensa que el reino de la motivación no es solamente para el genio, ¿no? Porque ustedes saben también, con Dilthey se termina, pues, digamos, como esa gran concepción de la genialidad, del gran autor. Y para Husserl, la fuente de sentido no es solamente de esas grandes personalidades o de esas personalidades famosas. No obstante, contrario a juicios de Husserl en otras obras sobre Dilthey, que bien pueden ser tildados esos juicios de descalificadores, en estas lecciones del año 28 recomienda un estudio más cuidadoso de todos los escritos de esta extraordinaria mente. Cuando se refiere a Brentano y su contribución sobre la intencionalidad, como en otros lugares de su obra, Husserl recuerda aquí que el concepto de intencionalidad había sido acuñado por los escolásticos, a saber, la propiedad de la conciencia de relacionarse con objetos, pero además del concepto de intencionalidad que ofrece la psicología de Brentano para que ésta se convierta en una auténtica ciencia. A mí me da hasta una pena la berrionda que yo he estudiado tanto a Husserl y nunca he leído a Brentano. Qué berriondera, hombre. Pero pues si León decía todavía no es hora de descansar, o Sócrates antes del bebedizo ese dijo aún somos jóvenes, entonces pues hay que ver. Un método consistente, esto de la ciencia auténtica, en un ver interno. ¿Esto qué implica? En último término, poder superar la introspección como recurso para el estudio de lo meramente subjetivo. Oiga, no, es que hay que pararle muchas bolas a lo de Brentano, porque Brentano fue el que le mostró a Aristóteles a Heidegger, y Brentano fue el que le mostró el concepto de intencionalidad a Husserl. Ese cura tenía que saber cosas muy interesantes. Simultáneamente, la correlación ofrece, por así decirlo, objeto y método. En cuanto a objeto, intencionalidad designa la esencia fundamental de toda vida psíquica, la conciencia como siendo consciente de algo, y en ese sentido, la evidencia de la experiencia interna. Dos, la intencionalidad es una característica fundamental de la vida psíquica, que es dada del todo inmediata y evidentemente antes
de todas las teorías. 3, en cuanto a conciencia, la intencionalidad ofrece el contenido de la experiencia vivida de percibir en sí mismo. 4, la intencionalidad es la experiencia, el experienciar vivido momentáneamente en sí mismo, un experienciar subjetivo vivido, un percibir del cual cabe decir exista o no el objeto, que es, por ejemplo, en ese libro que hace poco publiqué, me parece tan importante, que es hacer, el libro llama Ausencia y Presencia de Dios, la descripción de la experiencia de Dios que tiene, aunque uno no crea, ¿no? Es la posibilidad de hablar de Dios como fenómeno. Que eso es un delirio, no, sí, pero déjeme que yo delirio, déjeme delirar. Como en el verso que le hizo Boscán a Garcilaso: dulce soñar y dulce congojarme cuando estaba soñando que soñaba, dulce placer con lo que me engañaba, si un poco más durara el engañarme, dulce no estar en mí que figurarme podía cuando bien yo deseaba, pues justo en la mentira es ser dichoso aquel que en realidad fue desdichado. Déjeme que yo sea consistente con mi delirio. Así como puedo creer en Dios, puedo no creer en Dios y tener igualmente una ética igualmente delirantemente consecuente. Déjeme, no se preocupe. Y no tengo que tener solamente el delirio de que Dios exista para hacer una ética, o que no exista para hacer una ética. También puedo tener el delirio de una familia. ¿Cuántos esfuerzos se le ponen a eso? Y uno mismo sabe que la existencia, ¿qué es? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué? ¿Cierto? En fin, la de Juan es un ratico, en fin. Ahora, en cuanto a método, ¿no? Pero ese punto yo sí lo quería recalcar. Uno puede hacer fenomenología de lo que aparece como fenómeno, aunque eso que aparece como fenómeno no tenga un darse fáctico. Por eso es tan interesante eso que se llama en la fenomenología contemporánea el fenómeno saturado. Por ejemplo, puedo hacer fenomenología de Dios. Entonces le criticaba a Janicod a esos fenomenólogos: oiga, momentico, Dios no aparece como fenómeno. Entonces, pues que no, por la vivencia de Dios sí aparece como fenómeno. Y aunque todos digan que no es verdad, yo lo siento, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, el asunto del fenomenólogo es que puede fenomenologizar esas vivencias. Y el fenómeno saturado es que, por ejemplo, a ver pues, ¿cuál es la facticidad del amor? ¿Cuál es? Yo tengo que saturar, llenar de sentido la experiencia con otro para decir que eso es el amor. Eso, no, eso después se vuelve muy costoso, en fin, pero ese es el pedazo de la facticidad que acaba con todo. Entonces, el problema de la correlación es que hay posibilidad siempre de seguir, de tener ese experienciar, verse o no fácticamente el hecho. No es solamente que podamos hacer fenomenología de Dios, no es solamente que podamos hacer fenomenología del amor, no es solamente que podamos hacer fenomenología de los valores. Es que ellos se dan en el campo de nuestra experiencia y efectivamente generan formas de vida en nosotros. En cuanto a método, la intencionalidad se distingue y puede ser distinguida por la intuición interna. La intencionalidad es dada inmediatamente a la evidencia de la experiencia interna. Pero más allá de Brentano, el estudio de la intencionalidad implica regresar desde las categorías básicas de objetos como objetos de la conciencia a la multiplicidad entera de modos posibles de conciencia para los cuales tales objetividades vienen a la conciencia para nosotros. Esto es lo que yo digo que implica una completa reforma, este punto de que digan lo que digan, los que digan sobre lo que digan, nosotros tenemos que volver a ver qué aparece de todo eso que se dice a nosotros. Este es el gran lema de la fenomenología, el gran volver a las cosas mismas, es esto, es regresar desde las categorías básicas a estas tales objetividades que son experiencia de conciencia para nosotros. La investigación sobre la conciencia, en cuanto intencional, procura clarificar la función teleológica de modos de conciencia para la producción sintética de la verdad por medio de la razón. La conciencia es
una representación lograda en múltiples formas demostrable y síntesis pertinentes, donde quiera intencionales, dirigidas a metas, a ideas de verdad. En fin, la investigación sobre la intencionalidad es una investigación descriptiva, esto es una investigación psicológica que recae sobre lo psíquico correlativo a las objetividades intencionales en cada caso, esto es, sobre la multiplicidad de modos psíquicos, en los que los fenómenos son tales en la experiencia subjetiva, intersubjetiva. La idea de la psicología como ciencia y como ciencia estricta, miren, esto para mí es muy interesante, que era el debate que teníamos el año pasado con ocasión del texto de Husserl que se publicó en el año 1911, la filosofía como ciencia rigurosa. Husserl escribió por allá, hacia el año 37, hablando de la ciencia, de la filosofía como ciencia rigurosa, escribió la frase, el sueño fue soñado. Entonces muchos pensaron que Husserl había abandonado ese proyecto. En realidad, lo que dice esa frase y el contexto del manuscrito en donde está, es que en esa Europa que ya no hay subjetividad, el sueño de una subjetividad que rigurosamente se haga responsable del sentido del mundo, es un sueño que está desapareciendo en medio de la guerra. A mí me parece interesante porque, por ejemplo, en estos textos, en este texto del año 28 que yo trabajo hoy para ustedes, en este texto también la psicología tiene que ser ciencia rigurosa y ciencia estricta, porque como dijimos, la psicología funda, es como quien dice el último fundamento sobre el cual se puede parar la fenomenología. El proyecto de la psicología científica es para Husserl al mismo tiempo equivalente a una ciencia a priori de lo psíquico, y por eso es una psicología fenomenológica. De este modo, el contenido teórico central de la psicología científica, o psicología individual y psicología social, como consecuencia más avanzada de toda ciencia explicativa sociocultural, consiste en una ciencia fenomenológica a priori esencial de lo psíquico. Como tal, entonces, la psicología a priori busca establecer esencialmente lo esencialmente necesario para lo psíquico como tal, sin lo cual la psique y la vida psíquica es absolutamente inconcebible. Que a mí me parece, por ejemplo, en esa lectura que hace Ricoeur de Freud, en Freud, una interpretación de la cultura, descubre o describe unas estructuras a priori. Por ejemplo, por mencionar tres aspectos muy concretos, ahí dice Ricoeur que todos necesitamos un poquito de querer, todos necesitamos un poquito de tener, y todos necesitamos un poquito de saber, y que nos reconozcan en eso. Hay como sujetos en el mundo de la vida, necesitamos alguito. Amén. No me dé la fortuna de los nules, déme un trabajito de profesor que me permita hacer una vida más o menos confortable y que yo no tenga yo afugias de si puedo pagar los recibos, etcétera. Un poquito de querer, hombre, que uno pues de todas maneras le invirtió un poco de horas a esas hijas, que de pronto quieran llamar, pasar, yo pago el almuerzo, camine, déjese querer, venga, le pago para que me quiera un poquito. Mi abuelo Carlos Guillén tenía ya en la casa en Quimbaya una caja fuerte con una platica, y eso lo visitaban tanto los hijos. Entonces, yo creo que sí, él era de Sonsón, él entendía esto de Ricoeur sin estudiar a Ricoeur. Entonces, esto es el punto de la psicología fenomenológica, que nosotros podamos ir dando cuenta de esas estructuras que nos permiten ser sujetos en el mundo de la vida. Eso uno sabe cositas y uno quiere saber más cositas. Y es muy dura la vida cuando uno, por ejemplo, no puede ejercer, yo creo, el derecho fundamental de educarse, el derecho fundamental de saber un poquito más. Y es un derecho tremendamente negado. O sea que describir esas estructuras de subjetividad
que por igual llamamos estructuras psíquicas, es básicamente tener la posibilidad de que el sujeto se haga y ejerza su calidad de persona. Ahora bien, lo descubierto por Husserl, tanto en Investigaciones Lógicas como en Ideas 1, lleva a comprender que la fenomenología trascendental tiene la característica de que cada una de sus proposiciones admite ser transformada en una proposición psicológica. En último término, en una proposición que cada quien pudiera decir en primera persona, una proposición psicológica en el sentido natural. Así pues, un método fenomenológico esencialmente similar puede también fundar una psicología a priori. Sin embargo, todavía hace falta clarificar qué designan los títulos psicología y en general psíquico en cuanto a ciencia a priori. Lo a priori, aunque requiera la aclaración inmediata de que no se puede equiparar en sus respectivos métodos, se puede hablar de la psicología a priori como si estuviéramos hablando de unas matemáticas de la mente. O sea, uno puede describir esas estructuras psíquicas así, dadas. Pero en sí, ¿qué es lo a priori? Es una estructura con la propiedad de que es tal más allá de toda tipología empírica. Y por ello es lo que permite confirmar una versión explicativa teorética de la experiencia. Lo a priori es la idea infinita, es el conjunto de verdades puramente ideales, discernidas como verdades en la necesidad incondicionada de su universalidad. A mí esto me da mucha confianza en la filosofía. Puede que esté en un delirio, pero es muy bueno, es la dación antes de los hechos y de un mundo de hechos. Es el estudio de los objetos ideales que lleva al desarrollo de, de ciencias de irrealidades en procura de comprender la idea que teoréticamente gobierna un reino autocontenido. Es el conjunto de objetividades con existencia todas por sí mismas y en sí mismas. Es el correlato de especies psíquicas, a saber, un reino de verdad incondicionalmente necesarias y universales referentes a la experiencia del vivido. Es evidencia antes de toda teoría. Es un punto de partida posible para el ascenso a una fenomenología y una filosofía trascendentales. Y sin embargo, lo que pertenece inseparablemente a la naturaleza provee ipso facto una infinidad de leyes absolutamente necesarias para la naturaleza factual. O sea, Husserl sigue aquí con esa gran apuesta de que sí es posible tener ciencia. Es que efectivamente yo soy sujeto dador de sentido y lo hago en primera persona, pero al final lo hago como cualquier primera persona. O sea, el asunto es que esto es indelegable, pero esto es descriptible para uno y para todos. Eso después, por ejemplo, este colega nuestro, Rafael Flores, ayuda a meter eso en la terminología del ministerio. A eso es a lo que llaman educabilidad. Y sin embargo, pertenece inseparablemente a la naturaleza, provee ipso facto una infinidad de leyes absolutas necesarias para la naturaleza factual. Pero ahora vamos a ver cómo esa naturaleza factual para nosotros solo es comprensible si logra ser transformada en eidos. Pero paremos porque esto está largo. Esto está largo. Esto era un contenido para las 3 reuniones y yo lo voy a hacer en una.